Desde que Estados Unidos anunció que apoyaba incondicionalmente las acciones de Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza, muchos combatientes en Medio Oriente han declarado a Washington como el principal enemigo del mundo musulmán, por lo que están dispuestos a combatirlos en todas las formas. En Irak y Siria, las bases militares estadounidenses no tienen un minuto de descanso. A diario hay ataques contra las instalaciones del ejército de Estados Unidos en la región, y ya se cuentan por decenas los militares heridos tras los ataques. El temor de la expansión de la guerra se hace realidad. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Washington ve con preocupación cómo sus bases militares en Medio Oriente se están convirtiendo en objetivos militares de sus detractores en la región. En la Casa Blanca saben que les harán pagar caro el financiamiento de la guerra de Netanyahu contra el pueblo de Gaza. En Irak y Siria, los combatientes de esos países han lanzado múltiples ataques contra bases militares estadounidenses en las últimas semanas. En esos ataques se comienzan a contabilizar cifras preocupantes de militares heridos e instalaciones destruidas. Al menos 45 militares estadounidenses resultaron heridos durante los más recientes ataques contra bases militares de Estados Unidos en Irak y Siria. La información la admitió la cadena NBC News citando a funcionarios de defensa de Estados Unidos. Antes de estos ataques, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos declaró que más de 20 soldados estadounidenses resultaron heridos en ataques a sus bases en Medio Oriente. Con esta cifra queda claro que tanto los ataques como el número de heridos en estas bases va en aumento. Luego de estas acciones hostiles contra las tropas estadounidenses destacadas en los dos países de la región, el mismo Comando Central del Ejército estadounidense confirmó que 24 militares permanecen bajo observación médica producto de la gravedad de sus heridas. Washington ha reconocido con alarma que sus bases estadounidenses en Irak y Siria sufren ataques aéreos diarios desde que comenzó una nueva escalada del conflicto entre el ejército israelí y la población palestina de la Franja de Gaza. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, confirmó que desde el 17 de octubre las bases estadounidenses han tenido 20 ataques en Irak y 18 en Siria, para un total de 38 ataques en menos de un par de semanas. En las bases estadounidenses dispersadas en la región, no solo se encuentran militares de ese país, también allí permanecen funcionarios civiles y militares de los países que conforman una coalición contra las milicias que hacen vida en la región para proteger sus territorios. Luego de que Washington difundió la información sobre los ataques recibidos en sus bases militares, la resistencia islámica iraquí, que incluye grupos armados chiíes, reivindicó las acciones contra 4 bases militares de Estados Unidos, 2 en Siria y otras 2 en Irak. La resistencia islámica de Irak atacó las bases de Tel Beidar en el norte de Siria y Al-Tanaf en el sur del país. También lanzaron ataques contra la base estadounidense adyacente al aeropuerto de Erbil en el Kurdistán iraquí y la base aérea Al-Assad ubicada en el oeste de Irak. Para estos movimientos armados islámicos, la presencia de las bases estadounidenses con sus militares en ellas significa una afrenta a la soberanía de su territorio, por lo que las han calificado como fuerzas de ocupación que deben ser combatidas. Con el anuncio por parte del gobierno estadounidense de apoyar militar y económicamente a Netanyahu, estos grupos consiguieron la excusa perfecta para expandir sus ataques contra las fuerzas de ocupación y proclamar el apoyo a la causa palestina. Pese a los múltiples ataques por ahora, los daños han sido mínimos en las bases norteamericanas, pues algunos de los drones con los que han agredido sus instalaciones han sido interceptados. Muchos de ellos no tienen la precisión y la capacidad de hacer daño crítico. De acuerdo con información brindada por un exfuncionario del Pentágono, dichas bases son vulnerables a este tipo de ataques, ya que solo cuentan con un sistema de defensa CRAM,
una adaptación terrestre del sistema de cañones Phalanx. Estos cañones Phalanx son usados en buques de la Armada estadounidense para detectar y destruir cohetes y artillería, pero son poco efectivos contra los drones. De haber sido atacados con artefactos más letales, hoy estarían contando terribles pérdidas humanas. Antes de recibir estos ataques, el gobierno de Estados Unidos demostró su preocupación ante la posibilidad de que aumentaran los ataques a sus tropas desplegadas en Oriente Medio, aprovechando la inestabilidad en la región. Hoy sus temores se hicieron realidad. Washington tiene actualmente unos 900 soldados en Siria y cerca de 2.500 en Irak. La razón por la que estas tropas se encuentran en la región es por la supuesta lucha contra las organizaciones armadas que se encuentran operando en la región. Estados Unidos no asume que sus fuerzas militares son fuerzas de ocupación y hacen creer a la comunidad internacional y al propio pueblo estadounidense que sus tropas tienen el derecho a intervenir en conflictos ajenos a su país. Al mismo tiempo, cualquier resistencia a la presencia de estos militares estadounidenses en los países del Medio Oriente es presentada como una obra de movimientos fanáticos que se oponen a la supuesta libertad y democracia que Occidente les quiere imponer. Tras los ataques a las bases militares estadounidenses en Irak y Siria, Washington acusó que detrás de ellos se encuentra el gobierno de la República Islámica de Irán, a quienes señaló de haber proporcionado armas a estos movimientos milicianos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Washington no busca un conflicto con Irán, pero ha advertido de que hará lo que sea necesario para proteger a su personal, que está siendo atacado en Irak y Siria. Al principio, el Pentágono negó que los ataques contra sus bases en Oriente Medio tengan alguna relación con el conflicto palestino-israelí, pero no tuvo otro remedio que reconocerlo, luego de que los movimientos chiitas se adjudicaron el éxito de las acciones bélicas. El gobierno estadounidense se encuentra ahora atrapado en otro de los líos que ellos mismos inventaron. Mientras tratan de negociar con Netanyahu y cese al fuego humanitario ante el escándalo que sus tropas provocan en Gaza, también deben enfrentar a las milicias en otros países, que no olvidan que ellos crearon ese monstruo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.